Buenas noches a todas quienes hoy se conectaron con nosotros para esta conferencia, que es muy importante. Comentábamos antes de iniciar con quien hoy será nuestra conferencista, con la maestra Marcela Reynoso y con Irma Cruz, que es nuestra secretaria técnica, la maestra Irma Cruz, de la importancia de vincular a las secretarias que integran el Consejo del Colectivo Estatal con los colectivos municipales, porque justo son ellas quienes nos van trazando las líneas de acción para atender el tema de las mujeres en las diferentes áreas en las que se ha constituido este capítulo. Y pues yo quiero darles la bienvenida a nombre de la presidenta, la diputada Ana Lilia Herrera, quien por mi conducto les pido una disculpa por no estar hoy, pero tiene algunas reuniones que atender y el tema de la lluvia en los traslados siempre complica las transmisiones, así es que esperemos que el día de hoy no tengamos ningún problema con estas lluvias que tenemos. Y muy agradecida, un abrazo y el reconocimiento de parte de la presidenta Marcela por hacernos el honor de estar hoy con nosotros. Gracias, Irma, por convocar a esta conferencia y bueno, pues te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, querida Laura, por esta presentación. Pues muy buenas tardes a todas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para dar contexto al tema que abordaremos hoy, quisiera comentarles que Alberto Queno Llama, uno de los coordinadores de la colección La década COVID en México, editada por la UNAM, asegura que el origen de la pandemia COVID-19 se encuentra en la destrucción de la naturaleza, que en numerosos sitios del planeta es irreversible, pero también en el gran crecimiento de la población humana, en el contacto entre esta y la fauna silvestre, que propicia la transmisión de enfermedades recurrentes, pero también otras enfermedades nunca antes vistas. Alberto Ken, también integrante de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios, sostiene que esta situación no se detendrá en el corto plazo, por lo que debe ocupar un lugar relevante en la agenda de políticas públicas en México y el mundo, con un nuevo enfoque multidisciplinario para el estudio, tratamiento y combate de enfermedades provocadas por la destrucción de la naturaleza, la pérdida de ecosistemas y su biodiversidad. Y en la exploración de nuevos enfoques para abordar problemas que nos afectan como sociedad, 50+1 Estado de México, presidido por la diputada federal Ana Lilia Herrera, ofrece a ustedes hoy esta conferencia magistral Mujeres, Medio Ambiente y Desigualdad, a cargo de nuestra secretaria de Derechos Humanos de las Mujeres, Marcela Reynoso Jurado. Para presentar a nuestra conferencista, les comparto que Marcela es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, Reino Unido, es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Género y Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de ciencia política en la University of California de los Estados Unidos. Fue colaboradora en el Oxford Coronavirus Government Response Tracker y elaboró investigaciones sobre el impacto del COVID-19 y sus respuestas gubernamentales como potenciadores de las desigualdades de género. Fue reconocida en 2020 como personal esencial de México en el Reino Unido por la Embajada Mexicana. También en 2020 fue ganadora del desafío Data México de la Secretaría de Economía por su proyecto grupal en materia de medición de la brecha digital para nuestro país. Es especialista en igualdad de género, ha impartido conferencias en materia de género y violencia de pareja en las juventudes en colaboración con diversas entidades gubernamentales como la Cámara de Diputados, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional Electoral y universidades como la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras. También fue facilitadora del taller Microagresiones como estudiante de la maestría en la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado laboralmente en investigación académica y privada en materia de políticas públicas, así como en el gobierno federal y el poder legislativo. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultora y conferencista en temas de derechos humanos con perspectiva de género. Sin más preámbulo, querida Marcela, te cedemos el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Irma querida, muchas gracias por esta bienvenida tan calurosa. Ya las extrañaba, estar reunidas y hablando de temas que siempre nos importan a nosotras las mujeres. Muchas gracias, Laura, por tus atentas palabras y por transmitirme el mensaje de la diputada. Por supuesto, un saludo y un agradecimiento y como siempre mi mayor reconocimiento para la diputada Ana Lilia Herrera.
Y pues un saludo a todas nuestras compañeras secretarias y presidentas de los comités de 50+1 que hoy nos están viendo. Y pues bueno, igual sin más requilorio, lo que hoy les vengo a platicar pues viene a colación de el pasado 17 de julio, que fue Día Nacional de las Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. Para ello me voy a permitir compartir una presentación que les preparé para este tema. Ustedes me avisan si se ve. Sí. Listo, voy a ponerle que se proyecte. Aquí está. Bueno, mujeres, la intitulamos Mujeres, Medio Ambiente y Desigualdad, porque muchas veces no sabemos cómo está eso vinculado, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué tienen que ver las mujeres? Ya nos adelantaba un poquito, tanto Laura como Irma nos adelantaban, pues que precisamente tiene que ver con la humanidad, para empezar, pero que tiene que ver también con estos cuidados y que las mujeres estamos intrínsecamente vinculadas con nuestras comunidades, ya sea por roles tradicionales, etcétera, pero a veces no vemos cuál es ese aspecto específico o cuál es ese factor específico por medio del cual se conecta la desigualdad, el medio ambiente y las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es ese hilo conductor? Para ello, bueno, vamos a revisar hoy, voy a dar una pequeña introducción, el objetivo de esta charla, un contexto que es absolutamente necesario, cómo pueden haber desigualdades por sexo con base en género y, bueno, finalmente, mujeres y medio ambiente. En cuanto a la introducción, pues bueno, empecemos por decir qué son los derechos humanos de las mujeres, pues qué es lo que nos atañe, ¿no? En estas conferencias. Yo particularmente como secretaria de Derechos Humanos de las Mujeres, que ojos son distintos. Es muy importante justamente aclarar que si bien existen derechos humanos los cuales son universales y son indivisibles y etcétera, y que son también interrelacionables para todas las personas sin ningún distingo, hay consideraciones especiales para las mujeres y consideraciones especiales para sus contextos. Entonces, los derechos de las mujeres van a ser aquellos que se enfoquen en aquellas situaciones y contextos en los que viven específicamente las mujeres y que en muchas ocasiones son ocasionadas por razones de género, ¿no? Particularmente, bueno, se denotan por las diferencias en trato frente a los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que vamos a tener sobre todo en un aspecto, en un entorno patriarcal, vamos a tener que van a ser desvalorizados o minimizados todos aquellos conceptos o valores o todas aquellas actividades que tengan que ver con lo femenino asociado a las mujeres y que lo que va a ser visto como positivo va a ser lo masculino asociado a los hombres, ¿no? Entonces, particularmente, pues nos van a afectar a nosotros de manera diferenciada. Por eso es que hay derechos humanos de las mujeres y también hay derechos humanos de las infancias y adolescencias, etcétera. Pero bueno, hoy nos toca hablar justamente de esto y también los derechos humanos ambientales, ¿no? Que vamos para allá encaminándonos en breve, ¿no? Les pongo aquí en particular, el liderazgo de las mujeres ha sido mermado por diferencias que se ven traducidas en violencias y las cuales tienen un antecedente en prácticas e ideologías carentes de vigencia y que atentan contra sus derechos humanos. Ya como les decía yo, pues bueno, el hecho de que desvaloricen nuestro trabajo, por ejemplo, pues ya es una violación de derechos humanos en materia laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, que se considere un ejemplo a grosso modo, que se considere pues precisamente que el trabajo que realizamos en casa no es un trabajo y que realmente es más bien una obligación y que bueno, que somos invencibles y supermujeres que no nos cansamos, pues vaya, o sea, ahí hay una diferencia. O por ejemplo también otra cosa que sería que pues estas otras diferencias, ¿no? Entre que las mujeres no estamos hechas para manejar máquinas, como dicen por ahí, que las mujeres y las máquinas no se llevan,
pues precisamente esto también es una discriminación que se ha tornado en una violencia, ¿no? En una violencia, pues tanto de información, de acceso a información, de acceso a educación, a capacitaciones y a cuestiones productivas, ¿no? Bueno, en este sentido es como se reportan como violencias, ¿no? Y bueno, pueden ser dichas violencias tanto a nivel personal como colectivo o de manera estructural. ¿Qué quiere decir? Que se pueden vivir en sus diversos entornos y que pueden intervenir personas, comunidades o autoridades de gobierno. ¿Por qué le pongo aquí que se pueden vivir a nivel personal? Bueno, como les decía, pues cada mujer las vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando existen violencias que nos afectan directamente en términos personales, en términos de que, por ejemplo, la violencia familiar, las mujeres que han sido víctimas de violencia física, por ejemplo, o que hemos sido víctimas de violencia física, pues esto es a nivel personal, pero también puede ser a nivel colectivo. A nivel colectivo, pues que nos hagan burla, por ejemplo, por alguna actividad que realicemos. Por ejemplo, pasa mucho con mujeres en la política, ¿no? Que estamos, que nos ridiculizan, ¿no? Y que además ponen la mira sobre todo sobre nosotras para ver qué tan preparadas estamos para ciertas cosas, a ver si nos merecemos el cargo, para ver si nos merecemos estar ahí, cosa que no harían con los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se tornan en violencias comunitarias y que también pueden ser estructurales, les decía yo que o sea, que están en las tres, ¿no? Que están en los tres niveles, que están tanto en el personal como en el colectivo, como también en una cuestión cultural e institucional, ¿no? Es decir, pueden hasta intervenir las instituciones de gobierno. Un ejemplo muy sencillo es cuando vas a denunciar, por ejemplo, justamente violencia de pareja o cuando vas a denunciar violencia física, pues muchas veces que no te hagan caso, que no te crean, que digan que eres una exagerada. Esto también pasa mucho en los hospitales, ¿no? O sea, que estás tú en medio parto como mujer, ¿no? Y que te digan aguántese o si grita, no vengo a verla, ¿no? Que nos dice el enfermero, la enfermera. O sea, este tipo de violencias que vivimos en diversos entornos y están en todas partes y que luego pueden ser incluso hasta impulsadas por los propios gobiernos y por las autoridades sin así percatarse o percatándose pero sin importarles, ¿no? Como negar cifras de violencia o decir que todo está perfecto, que no ocurren esas cosas o tacharnos, por ejemplo, cuando marchamos, tacharnos de delincuentas, pues esto es violencia de manera institucional y es violencia estructural, ¿no? El objetivo de esta ponencia, pues justamente es visibilizar las violencias que viven las mujeres que adoptan la causa de la procuración del medio ambiente, sobre todo mujeres indígenas, ahorita vamos a ver por qué, y que reciben afectaciones desproporcionadas en sus derechos humanos. Un poquito quiero poner en contexto, antes de llegar a la parte de defensoras ambientales. ¿Por qué hablo de los derechos a la procuración del ambiente? Bueno, como lo sabemos, hay derechos ambientalistas. ¿Por qué? Porque todos tenemos, precisamente, deberíamos de tener la oportunidad de gozar de un medio ambiente equilibrado, de un medio ambiente sano, de acceso a los recursos naturales, de acceso a territorio, bueno, poder tener un lugar, incluso a asentarnos, a tener vivienda. O sea, de un solo derecho derivan varios y varios derechos, pero que sobre todo el acceso a recursos naturales que se encuentren pues en un estado pues que sean utilizables, ¿no? Para la sostenibilidad de los seres humanos, de las y los seres humanos, porque de ello depende la vida de nosotras y de nosotros, ¿no? Laura lo comentaba hace unos momentos, o no es cierto, perdón, Irma comentaba hace unos momentos que posiblemente la cuestión de la enfermedad por COVID se dio justo por este desgaste que hemos tenido de los recursos naturales, que hemos tenido de nuestra madre tierra y que por supuesto pues erosiona las oportunidades de renovación y de recuperación de nuestro medio ambiente. Entonces, hacia allá es que nos vamos a dirigir, hacia ese tipo de derechos de los cuales dependen las vidas de los seres humanos, la vida que es el primer derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Ahora sí, el contexto, las defensoras ambientales, como ya les decía, el pasado 17 de julio fue el Día Nacional donde se conmemora
esta labor de las personas defensoras de los derechos ambientales, pero quiero enfatizar que gran parte de las defensoras ambientales o de las personas defensoras ambientales son mujeres. Y puede que tenga que ver un estereotipo de género, ahorita lo vamos a repasar muy brevemente porque ya lo hemos platicado en otras conferencias, pero muy brevemente lo vamos a ver cómo es que las mujeres, pues, siendo tan vinculadas a los cuidados, a la maternidad, etcétera, pues hemos adoptado estas causas que tienen que ver con la tierra, con el territorio, con el ambiente. Aquí dice, las defensoras ambientales son mujeres que han emprendido una lucha, ya sea individual o colectiva, a favor de los derechos humanos vinculados justo a la tierra, el territorio y el ambiente. ¿Y por qué? Pues porque precisamente les decía yo, porque es el lugar donde vivimos, ¿no? Porque es el lugar donde obtenemos recursos, donde nos asentamos, donde nos comunicamos, donde podemos relacionarnos, donde podemos desarrollarnos, etc. De ahí parten muchísimas cosas para que podamos tener todos los otros derechos, ¿no? Empezando por el de la vida y bueno, etcétera. Y les decía yo, dado los roles tradicionales, digo, algunos son positivos, otros son negativos, generalmente nos hacen más daño que bien, pero estas defensoras difunden la información y denuncian y promueven la organización comunitaria. Es decir, cómo se está viendo, se explica esta particularidad de que las mujeres llevemos a cabo esta defensa, bueno, de que generalmente somos las encargadas de cuidar la casa, ¿no? Y tomando en cuenta que la tierra también es nuestra casa, pues definitivamente tendremos este ímpetu por querer tratarla con respeto, tratarla con cuidados y que por favor existan mecanismos en los que no sigamos dañándola, que no nos sigamos acabando el lugar en el que habitamos. Entonces es por eso que existen estas defensoras y que además son muchas son mujeres, ¿no? Entonces es importante señalar que existen, es decir, generalmente decimos los defensores de los derechos ambientales o los defensores y pensamos, a lo mejor con Greta Thunberg ya pensamos un poco más en mujeres, esta niña, bueno, esta adolescente, ya pensamos un poco más en mujeres, ¿no? Defensoras de este tema, pero generalmente no nos viene a la cabeza que pueden ser las mujeres indígenas, ¿no? Y es que en realidad son muchas más las mujeres indígenas las que se encargan precisamente de la defensa de este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque si bien, aunque decimos no es exclusivamente el entorno rural, no es exclusivamente donde se encuentran las mujeres indígenas, pero sí es donde mayoritariamente ellas habitan, ¿no? Entonces, y es donde más les afectan a sus formas de vida, a su desarrollo y a sus actividades, es donde más les afecta que existan pues daños al medio ambiente, ¿no? Y es por eso y ahorita vamos a ver en qué manera, y es por eso que ellas han adoptado, sobre todo las mujeres, y hago énfasis las mujeres indígenas en defender estos derechos. Hago énfasis y sobre todo puse muchas fotos de mujeres indígenas y vaya, o sea, con todo el respeto que me merecen y con todo el cuidado y la humildad con la que puedo expresar esto, dado que no soy una mujer indígena, pero creo que deberíamos estar considerando todas sus labores y que bueno, si existen algunos privilegios que alguien pudiera tener, cualesquiera que sean, pues que sean usados precisamente para dar voz a otras personas, ¿no? Entonces, esto lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. Entonces, justo las mujeres en este rol, sobre todo las mujeres indígenas, transmiten la cultura, la lengua, son quienes se encargan de la salud y del cuidado, y al no tener acceso a sus territorios sanos, pues se interrumpen sus labores. Para las mujeres indígenas que defienden el ambiente, la noción de tierra y territorio no está disociada de su cuerpo, para ellas es una extensión de como lo veíamos, pues justamente, y creo que deberíamos adoptar todas las personas, todas las y los seres humanos, esta visión de que la tierra no está disociada de las personas.
otra vez refiero el ejemplo que muy acertadamente se daba en un principio. A ver, si estás acabando con el medio que te da vida, con el medio que te da sustento, pues obviamente vienen enfermedades, vienen carencias, vienen desastres naturales, a lo mejor ya ocasionados por cuestiones humanas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser incendios, por el cambio climático que también ocasionamos un tanto las y los seres humanos, etcétera. O sea, creo que deberíamos estar adoptando esta visión de que la tierra y nuestro cuerpo son una sola cosa, es decir, de aquí venimos, ¿no? Justamente de la tierra emanamos, por eso somos humanos, porque venimos del humus, ¿no? De la tierra, precisamente, y pues deberíamos de adoptar esta visión, pero me gusta compartir esta frase que encontré entre la investigación, puesto que nos hace sensibilizarnos de qué es lo que estamos haciendo con respecto a nuestro medio ambiente, ¿no? Voy a irme muy rápido con esta sección porque es porque ha sido repetitiva, lo hemos visto ya en varias ocasiones, pero bueno, ¿por qué quiero enunciarlas? Porque bueno, como ya vimos, las mujeres van a ser quienes se encarguen de esta defensa, las mujeres indígenas sobre todo, y bueno, van a ser, ya lo dijimos al principio, vamos a ser personas que vamos a estar relegadas a entornos o incluso a veces a situaciones que nos van a poner en vulnerabilidad, ¿no? O que vamos a ser muy proclives de sufrir más violencias o diferentes tipos de violencias que los hombres. A lo mejor lo vamos a ver más adelante, pero las violencias que viven los hombres pues son hombre a hombre, frente a frente, y no incluyen la tortura previa que incluye la violencia contra las mujeres. Entonces creo que es importante que lo retomemos. Eh, Desigualdades de sexo y género, bueno, primero clarificar sexo, si eres hombre o mujer, muy fácil, características físicas y biológicas que nos distinguen entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Entonces aquí les puse pues unos aparatos reproductores, pero las diferencias de sexo pues no se refieren únicamente a las diferencias de aparatos reproductores, sino a cuestiones hormonales, óseas, tanto de genoma, etcétera. Entonces, pero más o menos para ejemplificar y tener muy claro, la diferencia entre hombres y mujeres es la diferencia sexual, que ha sido asociada históricamente con el género, ¿no? El género son aquellos roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para mujeres y hombres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no son inamovibles, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita les pongo aquí unas imágenes sobre quién hace deporte o a quién se le asocia con hacer deporte, pero a quién se le asocia con cuidar y a quién se le asocia con hacer actos de guerra y a quién se le asocia con hacer limpieza, es decir, y sabemos perfectamente a quién se le asocia, ¿no? A hacer deporte, digo, yo sé que me van a decir muchas de ustedes, no, pero yo hago fútbol, no, pero yo hago box, no, pero yo sé que ya cada vez estamos, gracias, por fortuna, estamos cada vez más involucradas en muchas cuestiones, pero la verdad es que predominantemente en los deportes pues están los hombres, ¿no? Sencillamente veamos cuánto gana un jugador de fútbol hombre y una jugadora de fútbol mujer, ¿no? O sea, ¿y quién ve el fútbol femenil y quién ve el fútbol masculino, que es prácticamente en México, bueno, el principal que es clásico que se vea en las familias, ¿no? Pero les decía yo justo, o sea, son atribuidos a una sociedad determinada en una época determinada, precisamente porque pueden cambiar. Ahora ya podemos meternos a los deportes, ahora ya podemos trabajar. Antes las mujeres no podíamos trabajar en espacios públicos o estar en la política. ¿Se acuerdan cuando no teníamos derechos políticos antes de 1953 en México? No teníamos derechos políticos. ¿Y cuál era el razonamiento? El razonamiento era que las mujeres no éramos absolutamente emocionales, ¿no? Que no éramos racionales y que por lo tanto no podíamos ingresar a una esfera de toma de decisiones. Nada más falso, ¿no? Y no había nada que lo comprobara, pero como dicen por ahí, no, yo creo que aplicaban el dicho de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo creo que eso es lo que pensaban en aquel entonces. Entonces se nos decía que éramos sentimentales y que por eso no podíamos
votar, tomar decisiones, ser electas, etcétera. Hoy en día ya se nos reconoce ese derecho, ¿no? A votar y a ser votadas, a que tenemos derechos políticos y electorales, etcétera. Entonces, por eso les digo, van cambiando. Y precisamente me enlazo con este ejemplo a lo que sigue para hablar de estereotipos y roles de género. Precisamente, o sea, decir una mujer es igual a sentimental, no irracional, histérica, puede ser eh, débil, puede ser cobarde, ¿no? O sea, podría ser sumisa, callada, tímida, inocente y tiene una mirada, ya saben, este tipo de cosas que son estereotipos de género, que son construcciones culturales y sociales que clasifican los atributos psíquicos y físicos de las personas, dividiéndolos en hombres y mujeres y limitando sus posibilidades de desarrollo. ¿Por qué se los pongo así? Pues ya lo vimos, o sea, justamente si decimos que el hecho de que consideres que soy sensible, que vaya, yo me pregunto, ¿los hombres no son sensibles? O nos dicen que somos hormonales. Ah, caray, ¿los hombres no tienen hormonas o cómo? Entonces, sí me explico, pero el hecho de que se considere por una noción que quién sabe de dónde vino, pero por alguna razón que se considere esto, limita mis posibilidades de desarrollo. Por muchos años no pude votar, por muchos años no pude dedicarme a otra cosa que no fueran actividades del hogar y por muchos años he sido violentada, ¿no? O sea, hemos sido violentadas históricamente, ¿no? Hasta la fecha seguimos siendo violentadas, ganamos menos, tenemos que estar en constante lucha por el reconocimiento de nuestra igualdad, pero bueno, poco a poco ahí vamos, ¿no? Pero bueno, la diferencia entre estereotipos y roles es justamente estereotipos es mujer igual a sensible, callada, tímida, sumisa, débil, etcétera. Y los roles van a ser aquellas actividades que se vean bien que realice una mujer, como les pongo aquí, cocinar, cuidar, ser enfermera pero no doctora. Muchas veces no sé si han escuchado que dicen la ingeniero. ¿Por qué la ingeniero? O sea, ¿a poco, no sé, o sea, tiene algún problema con decir, tienen problema con decir sirvienta, por ejemplo? No, pero sí tienen problema con decir presidenta, ¿no? O ingeniera, si hay problema. ¿Por qué? Porque son precisamente roles que no nos correspondían. Ser sirvienta, sí, eso sí era aceptado. Entonces tú le dices sirvienta a alguien que sirve, a una mujer que sirve, pero no quieres decirle presidenta a una mujer que preside. ¿Por qué? Precisamente por esta misoginia, ¿no? Entonces ahí intervienen los roles de género asociados al sexo, que les digo que son cosas diferentes que no podemos en definitiva mezclar, es decir, bueno, confundir. Y entonces se espera que existan estos roles de acuerdo a lo que, al sexo que tengan, ¿no? Entonces les decía yo, somos cuidadoras, y bueno, y los hombres también, ¿no? Les digo yo a mis alumnos en la UNAM que tenemos, para los hombres tenemos el síndrome de Pedro Infante, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un hombre? Tiene que ser, como ya saben, feo, fuerte y formal, pero además tiene que ser mujeriego, y tiene que ser borracho, y tiene que ser valiente, y tiene que ser violento, y tiene que ser, encantador, por así decirlo, que muchas veces en clase hemos cuestionado, ¿eso es encantador o es acoso? ¿Es acosador? No sé. Bueno, pero claro, esto existe tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué estereotipos hay de hombres? ¿Qué estereotipos hay? ¿Qué roles hay para los hombres, no? Los roles, precisamente, y que también, sin querer, también nos dañan a nosotras. O sea, el rol de los hombres es proveer, trabajar, entonces, pero como es lo positivo, entonces ellos son los que ganan el dinero. Trabajar, entonces ellos son los que salen al público e interactúan y se desarrollan y conocen y se educan y crecen intelectualmente y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, les digo, de cualquier manera salimos bailadas en muchas ocasiones. También hay otras cosas que les afectan negativamente a los hombres por cuestión de género, pero vaya, tenemos, por ejemplo, pues que no, como las mujeres se supone que somos las que somos sensibles, pues no nos van no se va a permitir mucho que los hombres expresen otro tipo de sentimiento que no sea la ira, ¿no? Entonces, pues por eso existe también, si bien es mayor la depresión en mujeres, de acuerdo a la estadística,
pero los suicidios son mayores en hombres, ¿no? Porque pues precisamente creo que no encuentran esta forma de canalizar sus emociones sin que sea de una forma violenta. Les digo, la depresión es mayor en mujeres, de acuerdo a las estadísticas, es mayor, pero los suicidios, sí, la cantidad de suicidios son mayores en hombres. Y también, pues, considerando las actividades de riesgo, pues, como tienen que ser valientes, pues precisamente tienen que atreverse, ¿no? Tienen que atreverse a hacer muchas cosas y terminan estrellándose en la moto o en el coche o en, ¿sí me explico? Entonces, y todo esto atribuible a los estereotipos y roles de género. Para ello existe una cosa que se llama perspectiva de género, que es una metodología en la que vamos a observar estas diferencias, que nos va a permitir ver el impacto que tiene en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Lo que les decía, a ver, si yo me pongo, justo les pongo esos lentecitos, es una imagen que encontré hace muchos años, pero me encanta, porque justo vamos a empezar a ver que no es igual, o sea, porque siempre, por ejemplo, me hacen comentarios en las conferencias de, bueno, pero es que, ¿por qué hay un feminicidio? ¿Por qué existe el tipo penal de feminicidio? ¿Por qué no un homicidio? A ver, porque las categorías o los componentes que agrupa el tipo penal de homicidio, pues están precisamente centradas en los contextos en dónde están y qué hacen los hombres, ¿no? Y para las mujeres, pues no existía este reconocimiento de que vivimos realidades diferentes, ¿no? Y que tienen que ser visibilizadas. Por ejemplo, que en el contexto específico del feminicidio, que posiblemente, y dentro del tipo penal se encuentra que haya sido perpetrado la acción por la pareja sentimental masculina, que haya sido exhibido el cuerpo, o que haya sido violada, o que haya sido torturada, o que haya sido exhibida, ¿no? Su cuerpo, y sobre todo en un tema sexual, y que haya sido con razón en género, es decir, con todo lo que discutíamos hace unos momentos, que se supone que tiene que ser una mujer. Entonces todo eso lo configura, y por eso existe ese tipo penal específico, que claro, nos falta todavía un poco para que la implementación sea un poco mejor, pero bueno, ahí está. Para eso nos sirve la perspectiva de género. Y un concepto que quise compartirles, muy, muy importante para lo que vamos a hablar los próximos minutos, pues es precisamente el de interseccionalidad, que es una herramienta analítica que reconoce las desigualdades sistémicas. Ya hablábamos de que son desigualdades sistémicas, es decir, que están en todas partes, son sistémicas o estructurales, y que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales. Aquí sí quiero hacer una pausa. A ver, decíamos justamente quiénes son las defensoras, y esto es algo que siempre repito en mis clases cuando estoy hablando de género, y en realidad casi siempre estoy hablando de género, aunque no tenga nada que ver, pero trato de meterlo porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta todo el tiempo. Pero vaya, no es lo mismo, les decía yo, no es lo mismo las circunstancias de las personas. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Y sobre todo de las mujeres, ¿qué nos tenemos que preguntar? Les digo yo a mis alumnos o cuando doy conferencias es, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres? ¿No? Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Son preguntas clave. ¿Quiénes son estas mujeres? Entonces, hablábamos que la defensa de los derechos humanos ambientales se van a dar más que nada por mujeres indígenas en entornos rurales. Entonces, si se fijan, aquí la interseccionalidad es básicamente las secciones que componen a una persona y que son factores de vulnerabilidad. No es lo mismo ser una mujer, por ejemplo, rica, ¿no? O una mujer pobre, o ser una mujer de cierta etnia, a lo mejor considerada como blanca, a ser una mujer de una comunidad indígena, o ser una mujer heterosexual, a ser una mujer lesbiana, o ser una mujer musulmana, ser una mujer católica en México, o ser una mujer católica en Líbano, o ser una, sí me explico, o sea, van a haber varias diferencias, y no solamente va a ser mujer más uno, sino mujer, lesbiana, de alguna etnia o de condición indígena, de la tercera edad, discapacitada,
si me explico, y estas se pueden ir sumando y que van a contribuir a la forma en que va a ser tratada. Y no me digan que no. O sea, claro que van a existir condiciones de vulnerabilidad mayores a que si tuviera menos de ellas. ¿Sí me explico? Entonces, observar, uno, con perspectiva de género es el primer paso, pero con perspectiva de interseccionalidad es el segundo y es esencial. ¿Por qué? Porque nos vamos a percatar que vamos a necesitar de mayores herramientas para precisamente poder estar atentas a cuáles son las necesidades que tenemos que atender de esas mujeres. Entonces, ahora sí, ¿qué tipos de violencia enfrentan las mujeres defensoras del medio ambiente? Bueno, les decía yo, las desigualdades de género históricas y estructurales, o sea, desde hace mucho y que son, que intervienen en todos los ámbitos de nuestra vida, impactan en las defensoras de derechos humanos, porque precisamente al provenir muchas veces, y paréntesis, sobre todo las defensoras de derechos humanos son de Latinoamérica, mujeres latinoamericanas, indígenas, porque pues ellas son las que tienen más estos atributos de cuidado, de crianza, etcétera, pero sobre todo de cuidado de la madre tierra, como ya lo decíamos que es un rol, ¿no? Y es un estereotipo también de cuidadora, o sea, el rol es cuidar y el estereotipo es, pues, cuidadora, ¿no? Pero van desde abuso verbal y acoso basado en género, es decir, en roles de género, etcétera, y hacia la intimidación, exclusión y abusos sexuales y violaciones. Yo lo que les quiero transmitir también es, por ejemplo, o sea, si de por sí el ejercer liderazgo de las mujeres, el liderazgo en general en la política de mujeres, que no tenemos tantos criterios de interseccionalidad, es difícil. Imagínense personas que viven en condiciones rurales, en condiciones de pobreza, mujeres, y además que pertenecen a alguna etnia, ¿no? Entonces, como sabemos, hay mucha discriminación en nuestro país y no tenemos que espantarnos, la hay. Hay discriminación hacia todas estas categorías que acabo de mencionar, que son categorías sospechosas. Entonces, es bien importante que lo tomemos en cuenta. Se utiliza como arma los roles de género profundamente arraigados y se les etiqueta como malas madres, malas esposas, difunden rumores de aventuras extramatrimoniales y se les descarta solo porque son mujeres. Esto es bien importante. Definitivamente se les descarta en este sentido justo por la desvaloración que se tiene de nosotras como personas y en este patriarcado. Algo bien importante, bueno, y esto es uno de los tipos de violencia que van a tener. Otra cosa que van a enfrentar es que van a tener poco acceso a la protección y al apoyo por parte de pues ahora sí que de las instancias o de las autoridades, justamente porque se les descarta por ser mujer o a lo mejor por su condición de ser indígena. En ese sentido, la investigación de las denuncias pueden tener prejuicios de género, implicando que las denuncias pues no se tomen en serio o no se procesen adecuadamente, y se ha hablado de casos en los que hay funcionarios estatales que utilizan la violencia sexual como forma de tortura y de control social contra las defensoras. Para que una mujer indígena se ponga al frente de su comunidad, imagínense cuántas barreras personales tienen que haber ya roto y posteriormente comunitarias, ¿no? Tienen que luchar contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, perdón, cuerpos policiales, la Guardia Nacional, el gobierno local y el propio Estado. Y antes de avanzar a las cifras, me gustaría también compartirles esta reflexión. Imagínense ustedes que llega justamente, o sea, ¿por qué lo defienden? Bueno, no solamente porque nos afecta, pues, justamente las condiciones de vida, pero también las violencias que viven las mujeres defensoras del medio ambiente son diferentes. ¿En qué sentido? Nos encontramos con que llega una transnacional a poner un megaproyecto acompañada de un ejército, una Guardia Nacional. ¿Y esto qué va a implicar para las mujeres? Uno, pues que a lo mejor pasan por sus tierras si es que no existe la consulta previa y si no se les respetan sus derechos de consulta. Dos,
pues que a las mujeres generalmente pues se les va a, bueno, les van a limitar los recursos para mantener o para más bien para cuidar a sus familias, que si bien es un rol de género, pero es algo que tienen que ejecutar. Si ellas no lo ejecutan bien en sus comunidades, van a ser vistas como personas que no tienen, pues ahora sí que no están cumpliendo su rol, ¿no? Y van a ser desvalorizadas. Entonces, y por otro lado, como les decía yo, pues generalmente se mandan fuerzas armadas para poder proteger las obras. ¿Qué creen que pasa con las mujeres que están cerca de fuerzas armadas? Como ya sabemos y no es secreto para nadie, generalmente cuando hay ejército hay violaciones. Entonces, violaciones sexuales. Entonces, por ello es que es muy importante y es por eso que las mujeres están tan metidas en defender sus tierras, en defender al medio ambiente, que ya no existan más estos megaproyectos, de que ya no existan más intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas en sus comunidades, que ya no abarque más este tipo de situaciones que ponen en en circunstancias de tremenda vulnerabilidad a mujeres y niñas y adolescentes. Siempre decimos mujeres y niñas, pero hay que mencionar también a las adolescentes porque también existen y tienen problemas diferenciados. Y por otro lado, bueno, les comparto algunas cifras. Entre 2010 y 2020, de acuerdo con con una base de datos que está aquí citada, que les digo que es sobre CIMAC, en Latinoamérica se registraron más de 340 ataques en contra de mujeres indígenas defensoras de derechos ambientales. 15 defensoras latinoamericanas de ambiente y territorio fueron asesinadas en el 2020. Detrás de esos asesinatos hay una escalada de violencia física, psicológica y sexual que viven las lideresas indígenas. En América Latina, las defensoras indígenas han formado redes de apoyo donde promueven el autocuidado como una práctica política. Es decir, justamente, como decimos muchas feministas, ¿no? Lo personal es político, pues justamente como ellas consideran y se considera que la tierra es parte de nosotras y es parte de la cuerpa también, pues es entonces también un asunto político. Algo que quiero resaltar es que si bien el grueso de los asesinatos a defensores ambientales y de territorio se dan en Latinoamérica, son muy por encima de otras regiones del mundo. Y es preocupante si se toma en cuenta que hay también un 5% de pueblos indígenas de la población mundial. En México, Betina Cruz es una lideresa indígena que es defensora de derechos ambientales aquí en Oaxaca, en el sur de México. Y bueno, también les quería comentar, perdón, se me pasó a decirles con respecto a las cifras, si bien, como les decía yo, los tipos de violencia van a ser distintos, a lo mejor a los hombres puede que los maten más, puede que ellos los ejecuten, pero a las mujeres las van a torturar más, las van a esclavizar, las van a violar y luego las van a matar, ¿no? O sea, entonces sí hay una diferencia, cosa que no pasa con los hombres, entonces se asemeja como a una cuestión. ¿Cuándo han visto esto, no? O sea, lo vemos con el crimen organizado. Ellos exponen cuerpos, violan, ultrajan, etcétera. Y esto es lo que le pasa a las mujeres por ser mujeres. En cambio, a los hombres sencillamente, bueno, pues se tiene documentado que no digo ni lo minimizo para nada, con todo respeto, solamente que digo que se les ejecuta, mientras que a las mujeres primero se les tortura. Por último, contamos en México con un acuerdo que es el Acuerdo de Escazú, es el primer tratado que los países de América Latina hicieron en materia ambiental para defender precisamente a las personas defensoras de derechos humanos. Esto fue en 2018 y es vinculante para México, entonces México está obligado a defender estos derechos de estas personas. Y pues bueno, sin más requilorio, me gustaría compartir una reflexión. Necesitamos hablar más de mujeres y necesitamos hablar más de mujeres indígenas y de medio ambiente. Me parece que podríamos proponer a la colectiva que nos acerquemos con nuestras dirigentes a nivel municipal de la colectiva 50+1 y que podamos explorar un poco más sobre, a lo mejor hay liderazgos invisibilizados en nuestros municipios y bueno, el Estado de México cuenta con una población indígena importante que creo que deberíamos estar considerando y siendo muy empáticas hacia quienes tengan esta carga de cuidar no solo de sus familias, no solo de sus comunidades, sino también de la madre tierra. Pero bueno, esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por todo.
Gracias por su atención. Muchas gracias, Marce. Pues creo que tocas un punto de reflexión muy importante porque de repente se nos olvida este vínculo, como tú bien decías, con la tierra, ¿no? Y más allá de las comunidades indígenas, en las mismas zonas urbanas y aún siendo no indígenas, por ejemplo, en el tema de movilidad, ¿quién está vinculada a la tierra? A la tierra en términos de dónde nos movemos, dónde obtenemos los productos, las mujeres. Nosotros somos las que llevamos a los hijos a la escuela, las que vemos cómo jalas la carriola, las mochilas, las bolsas del mandado, las bolsas del súper. Este andar por la vida tiene que ver mucho con el ser mujer, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que visibilizar, como es el tema de la violencia, para entender esta relación que tenemos y de construirla para poder hacerla más amigable. En el tema específico que hoy nos tocaste de mujeres indígenas y medio ambiente, en el Estado de México hay movimientos interesantes de mujeres indígenas, sobre todo por la defensa del agua, a partir de que se creó el sistema Cutzamala, que muchas comunidades se vieron afectadas y por lo tanto las mujeres, porque son las que tienen que acarrear el agua, porque son las que lavan, porque son las que elaboran los productos para alimentarse, pues ellas fueron las que vieron afectadas más su vida cotidiana y incrementado su trabajo. Muchos de estos movimientos se han invisibilizado, ¿no? Creo que podríamos, bueno, y otro tema es también de las mujeres, yo algún tiempo trabajé con comunidades indígenas, y es el derecho a la tierra de las mujeres indígenas, porque hasta hace muy poco las mujeres no podían heredar ni bienes ejidales ni bienes comunales, solamente se transmitían a los varones. La verdad es que es una lucha muy reciente, Cierto. y aun cuando la ley hoy, igual que los derechos humanos, igual que todos estos tratados internacionales, tienen principios y prevén mecanismos de protección a las mujeres, pues una cosa es que estén en las leyes y otra cosa es que realmente se apliquen a las mujeres. Creo que es un trabajo importante. Tenemos presidentas muy comprometidas con mucho trabajo en las zonas indígenas, en las zonas urbanas que tienen comunidades indígenas, como es el caso de Nezahualcóyotl, Tecatepec, que son los municipios más grandes del estado, pero que también tienen una población indígena migrante muy importante. Y entonces, pues aquí está el reto, ¿no? Creo que valdría la pena hacer este ejercicio de buscar estas organizaciones de mujeres que están vinculadas a movimientos de defensa de los recursos naturales, de la tierra, del agua, del aire, etcétera, y pues tratar de acercarnos a ellas para visibilizar sus luchas. Creo que es un reto muy importante y pues la verdad muy agradecida por este espacio de reflexión. No sé si Irma tenga algún otro comentario. Irma, adelante. Sí, Laurita, pues muchas gracias, Marce, por esta interesante reflexión que nos has compartido. Y yo quisiera comentarte que tenemos saludos de compañeras de varios municipios del estado. Tenemos compañeras de Lerma, Tejupilco, Texcoco, Naucalpan, Metepec, Sinacantepec, Villa del Carbón, Ecatepec, Tlalmanalco, Tepetlixpa, Tenango del Valle, Tultepec, Toluca y muchas otras más. También te quiero compartir un comentario que tenemos aquí de Patti García. Dice, incluso hace menos de 4 años, cuando estaba estudiando la carrera en ciencias políticas, algunos de mis profesores llegaron a hacerme el comentario que usted, o sea, se refieren a ti, Marce, compartes, de que una mujer en el poder no era buena idea porque éramos muy sentimentales. Y también te quiero compartir, Marce, una pregunta, comentario y pregunta de nuestra compañera del colectivo 50+1, Arlette López Trujillo, que es una gran ambientalista. Dice, las mujeres indígenas tienen una cosmovisión que es integral. Ellas y la naturaleza son unas. Es muy importante que esta visión integral la hagamos nuestra. ¿Cómo hacerlo? Pregunta Arlette. Adelante, Marce. Pues vaya que es una pregunta difícil. Yo personalmente, y creo que todas las, me voy a atrever a decir esto, creo que incluso hasta por estereotipo de género, de ser cuidadoras y de estar más en contacto con
con nuestros sentimientos, con cuestiones de cuidar en contacto con otra gente, de conocerles, de empatizar, etcétera. Creo que a través de ello, creo que tenemos otro tipo de visión de la vida, ¿no? Y que desafortunadamente creo que se le están perdiendo a los hombres porque es muy bonita. Espero que cada vez esto se deconstruya más. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que justo hay conocimientos que son validados y hay conocimientos que son invalidados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles conocimientos son validados? La ciencia, ¿no? La ciencia, todo el mundo dice, sí, 1 más 1 es 2, y si H, hidrógeno y oxígeno, o sea, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno es agua, y, o sea, estas cosas se consideran como irrefutables, y todo aquello que pase por el método científico es irrefutable, pero si lo ponemos en perspectiva, es conocimiento masculino. ¿Qué pasa con en términos, como te digo, de estereotipo, ¿no? O sea, no porque sea de ellos, pero ha sido considerado como racional, masculino, etcétera, y donde más que nada participan hombres. Pero ¿qué pasa? Y que se consideran, perdón, que me atropellé, pero tengo tantas ideas, y que o sea, se consideran como conocimiento masculino y que además se validan, ¿no? Y que se consideran como el deseable. Entonces, si tú dices, a lo mejor tú dices, tengo esta intuición, te dicen, bruja o loca, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Bueno, a lo mejor está basada en microexpresiones, en micro señales que tú has observado, pero que no sabemos definir y que tienen una explicación lógica, ¿no? Esta intuición, y que no, pero como no pasó por un método científico, es invalidado. ¿A qué voy con esto? A que mucho conocimiento de las mujeres ha sido invalidado por muchos años. Mucho de lo que nosotras aportamos de cuestiones homeopáticas, mucho de donde nos encontramos en estas esferas que han sido feminizadas, que de hecho dieron pie al conocimiento científico, perdón, pero ahora son feminizadas y ahora son desdeñadas, no se toman en serio. Yo sé, no se trata de creer en cualquier cosa, pero sí de empezar a tomar en serio el conocimiento de las mujeres, ¿no? O el, entre comillas, de las mujeres. Entonces, la pregunta que hace es muy difícil, pero siendo mujer, creo que sería abrazar precisamente estos conocimientos e intuiciones femeninas, y de esta forma entonces apegarnos más a la madre tierra, ¿no? O sea, al menos esta es la conexión en la que yo visualizo que podríamos empezar a tener con la madre tierra. Claro, y creo que justamente tocas esta parte en donde podemos hablar de las mujeres que están en contacto con la tierra, con la madre naturaleza, digamos de manera natural, porque ahí viven, como son las mujeres indígenas, pero por otro lado también las mujeres ambientalistas, que no necesariamente viven en la zona rural, ¿no? Entonces creo que ellas han encontrado este camino que tú propones y al que sería deseable, sería conveniente que todas pudiéramos explorar, ¿no? Me parece que ese sería el camino. Muchas gracias, Marce. Pues yo no tendría mayor comentario. Laurita, adelante. Yo quisiera hacer un último comentario a propósito de los temas que han estado en la agenda, por lo menos en los comentarios este fin de semana, por las 2 películas que se estrenaron. Un artículo que tú también nos compartiste, Irma, de este tema de cómo a partir de, primero de esta película tan hollywoodesca, la de Barbie, hay un replanteamiento, ¿no? Del feminismo desde una perspectiva distinta. Y la otra parte que es esta, como tú decías, este ocultamiento de la aportación de las mujeres a la ciencia, que es el caso de esta otra película, que también está, Oppenheimer. La de Oppenheimer, ¿no? Y retomaría y les compartiría, se los voy a compartir en el chat, un libro que nos recomendaron en uno de los conversatorios que hubo en el pasado congreso en Mérida, que les digo que uno siempre aprende de mujeres como ustedes, Marce, mujeres que estudian, que se preparan y que además son muy generosas con nosotros porque comparten su tiempo y su conocimiento. Ella nos recomendó un libro que yo he empezado a ojear, que se llama El hombre prehistórico también fue mujer.
es de una antropóloga francesa, Marilène Patou-Maty. Se los voy a mandar por el chat para que lo tengan. Y justo de lo que nos dice es que estos nuevos descubrimientos de la arqueología y la paleoantropología, lo que han demostrado y lo que tú nos decías bien, muchas veces se ha dicho, pero se invisibiliza este conocimiento, es que no siempre las mujeres estuvimos guardadas en la cocina, ni cuidando a los hijos. Esto ha sido una construcción social de muchos años, muchos siglos, y que no las hemos asumido como tal. Pero las mujeres, por naturaleza, siempre hemos estado vinculadas a luchas por la sobrevivencia, por la tierra, que tiene que ver mucho con lo que tú nos hablaste hoy. Y bueno, hoy en la sociedad, hacer visibles y que nuestras luchas tengan un valor, ¿no? Yo te agradezco, Marce, nuevamente a nombre de la presidenta, de la diputada Ana Lilia Herrera, gracias por estos minutos que nos regalaste, por este conocimiento. Gracias a todas las que se conectaron hoy. Creo que este tiempo que nos dedicamos vale la pena porque uno siempre aprende de todas ustedes. Y bueno, pues ahí está el reto de nuestras presidentas de los colectivos municipales. Hagamos este ejercicio para identificar estas mujeres que están liderando movimientos por la tierra, por la naturaleza, y pues tratemos de buscarlas para hacerlos visibles y para hacer sororas con ellas. Gracias, Irma, como siempre, por tu entusiasmo. Gracias a todas y que tengan bonita semana. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Gracias a todas. Buenas noches. Saludos. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, Bye. Alicia. Gracias, luego. Laura. Gracias, Irma. Gracias, bye.